Sí, la pintura se llama El Vagabundo de Sarah Hawkins. El vagabundo, bueno, dice la librería sin nombre. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. Ok. Oh, oh. Mierda, solo eso nos falta. Where's the Ah, bookseller? ok, tengo curiosidad de ver una cosa, porque creo que hemos ganado puntos de personajes, sí, señor. Entonces, siento que no he encontrado algunas cosas y que por eso no han subido más de medicina ni de ocultismo. Eh, Vamos a seguir subiendo, tal vez en... Vamos a ver. Fuerza e investigación. Ay, no. Vamos. Ok. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. La interpretación de los sueños por Sigmund Freud. Esta obra práctica sobre psicología, escrita por Sigmund Freud, describe una serie de técnicas para la interpretación analítica de los sueños. Dichos análisis deben seguir determinadas reglas, en especial la de la libre asociación, enunciada por Freud a comienzos del siglo XIX. Trata los sueños como una vía para revelar los deseos reprimidos. Me cuesta creer que dicha teoría sea aplicable a mis pesadillas. Demonios, amigos. Another volume of the Reverend's wife's diary. Otro. Diario de la esposa del pastor, volumen 4. El pastor se proclamó profeta. Renunció a Dios y comenzó a venerar a una extraña entidad pagana de aspecto monstruoso. Su esposa intentó razonar con él, pero en vano. Estaba convencido de que debía escuchar la voz que oía en su cabeza porque decía la verdad. Esto me suena mucho a Charles Hawkins, ¿no? Y a Sara. Todavía siento la tensión en mi cuerpo de todo lo que pasó con la pintura del vagabundo. ¿Se imaginan tener todos estos libros de ocultismo? Y lo que estaba pensando es que cuando lleguemos, porque me imagino que vamos a llegar a la parte en donde pues vamos a encontrar el Necronomicón, ¿no? Si eso llega a pasar, me voy a emocionar mucho. Veamos. Historia de Darkwater, volumen 2, por Harry Campbell. En el siglo XVII se estableció en la isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Wycliffe. La llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del mar, que ellos atribuían al peculiar color de las rocas que la rodean. Entre los primeros edificios que erigieron se encontraban la mansión de los Hawkins, la iglesia y el cementerio. En los pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí se hablaba de pesadillas y comportamientos aberrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a comienzos del siglo XVIII. Ok. Bueno, al menos aquí nadie me está persiguiendo. Vamos a ver.
más hay por acá? Esto es como un frasco con una pócima o algo, ¿no? Ok, un cráneo humano. ¿No es eso hermoso? Ok, si no estoy mal, aquí atrás pareciera estar el dibujo de Cthulhu, el boceto que hizo Lovecraft originalmente. Ese boceto es este de acá. Bueno, vamos a ver. Aquí hay algo más. Breviario de Medicina, tomo 3. Hasta hace pocos años, un solo profesional de la medicina podía aspirar a abarcar todos los conocimientos existentes sobre la materia. Este volumen, que concluye la serie, demuestra que esto es una quimera en los tiempos modernos. En la elaboración de esta obra tuvieron que colaborar hasta 10 eminentes doctores. Ok, ya vamos progresando un poco más. Ok. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Ok, perdón, libro de Xian. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico fundado por Helena Blavatsky a finales del siglo XIX. La creadora de la teosofía extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie ha podido consultarla nunca. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera. El libro, encontrado en la librería sin nombre de Darkwater, podría ser tanto una falsificación como la prueba irrefutable de la veracidad de Blavatsky. Ok, eh, esto no sé si es parte de la ficción o es verídico, tendré que investigar porque no estoy seguro. Un segundo, veamos. Ok, vamos a averiguar. Ah, veamos, no hay nada más por acá. No, por acá no nos dejamos nada, pues, sin examinar, ¿cierto? Veamos, veamos. No quiero, pues, perder puntos de medicina o de ocultismo por dejarme algo sin revisar. Ok, sigamos examinando el área por acá. Hay otra habitación por ahí. Aquí ya revisamos. Aquí hay más cosas. Ok, aquí hay eh, unos cuadros sin nada. Unos cuadros en blanco. Manual de Anatomía y Disección, libro 2. Esta obra tan ilustrada y profusamente detallada como el primer volumen se centra en cirugías correctivas para malformaciones y desórdenes motrices. Ok, seguimos ganando puntos en medicina. ¿Qué hay aquí? ¿Leería el libro? Sí, What por does this supuesto. strange book contain? This book contains unholy knowledge. Ok, ok. Este es un Maleus Bestiarum, como el que encontramos anteriormente. Dice, en esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Ese que está ahí en la página derecha se parece al vagabundo que nos estaba persiguiendo. O sea, a la criatura que salió de la pintura del vagabundo. Eh, y el de la izquierda.
Bueno, creo que es el mismo. Interesante. Ok, veamos. Estos parecen ser los mismos dibujos que estaban en el manicomio. Veamos. Si aquí no hay nada. Tengo que apagar la lámpara porque se me acaba el aceite. ¿Qué es eso? Un esqueleto de un mono, ¿no? Una pintura. Hay algo por acá. ¿No? Nada. Esto no lo puedo examinar. Un segundo. Aquí hay algo. Una caja fuerte, ¿no? Pero no puedo interactuar con eso. Vamos a ver. No puedo interactuar con nada acá. Ok. Manual de Anatomía y Disección, libro 1. Lo mínimo que puede decirse de esta obra es que el título le hace justicia, tanto las ilustraciones sobre la anatomía que incluye como los métodos de disección que recoge son profusos en detalles. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas. Ok, seguimos aumentando nuestro conocimiento en medicina. Y supongo que eso tendrá su razón de ser, ¿no? Bueno, veamos. No puedo ver. No sé cómo interactuar con eso. Ok. Ah. Hmm. ¿Por qué no me deja? Bueno, vamos a revisar otra sección y volvemos. What happened here? Ok, aquí tenemos una reconstrucción. Tal vez después de esto ya podemos abrir la caja fuerte. Let's start over. Where did they break in from? Ok, veamos. Blood. Seems like amateur work. ¿Sí? Eh, Vamos a ver. Ah, hay algo. Someone tall left this footprint. A man, probably. Ok, aquí hay algo. This burglar seems to be rather clumsy. Mm, aquí no hay nada, supongo. No hay nada más. Ok. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Ok. Ok, ok, ok. What the... Charles Hawkins?
What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Ok. Esto... esto no es bueno. Ah, definitivamente, Javi. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Ok. Terminamos la reconstrucción. Por momentos algo así se ve la ayahuasca, Javi. Vamos. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Ok, vamos a ver. Aquí parece haber una página oculta. Se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos siguen en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros, escondidos donde se encuentran la vida y los estudios en el mundo griego. Ok. Cada cilindro está numerado, a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si, por ventura, una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto y encontrarse la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a mi admirado colega el profesor Armitage de la Universidad de Miskatonic. Ya empezamos. La Universidad de Miskatonic es básicamente la universidad de la que salen todos los científicos que terminan estudiando algún caso que tiene que ver con eh, toda la mitología de Lovecraft, con los dioses ancestrales, como decía, que pueden viajar entre dimensiones. Eh, sí, entonces esto ya cada vez se pone más Lovecraftiano. Ese contenido no es solo un vasto compendio de conocimientos, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo no estaré ahí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Ok, veamos. Bueno, ahorita no tenemos ninguna idea de cuál es la combinación, así que tenemos que buscar los cilindros. Decía... Eh, ah, ¿qué más cosas? Is everyone on this island taking sleeping pills? Okay. Y no hay nada. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Llave del archivo de Rilia. Esta llave con el símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios, que son los dioses ancestrales, los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio. En los recortes de prensa donde se menciona el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins a El Cairo. Aún está por ver si se
aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Procura averiguarlo. Ok. Hmm. Oh, joder, ahora hay un montón de cosas que investigar. Arkham editions. Never heard of him. Arkham es también una ciudad y gracias Javi por conectarte. También es una ciudad en la que eh, suceden muchas cosas de la mitología de Lovecraft. Antología de Arkham, volumen 4, La clave de Salomón. Un libro de hechizos escrito supuestamente por el legendario rey Salomón. Contiene diversos rituales de invocación y de maldición. Reeditado por Claudia D. White a partir del original de L. W. de Lawrence. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Ok, How many volumes are there in this collection? ok. Ah, este ya lo leímos. Vamos a ver. Another volume by Arkham Editions. Ok, antología de Arkham. Azathoth y otros horrores. Ok, ya empezamos a hablar de los dioses, de los primigenios. Una antología de poemas de Edward Pinkman Derby. La colección, conocida también como Pesadilla Lírica, tuvo una extraordinaria acogida cuando se publicó en 1908. Por aquel entonces, Derby solo contaba 18 años. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Ok, aquí hay Arkham otro. Editions. Never heard of him. Isis sin velo. Un libro sobre filosofía esotérica, pieza clave en el movimiento teosófico de Madame Blavatsky, obra de Elena Petrovna Blavatsky. How many volumes are there in this collection? Las profecías, una colección de predicciones astrológicas sobre un futuro lejano escritas en verso, obra de Nostradamus, traducida por E. Leoni y Theophilus Whitbread. Another volume by Arkham Editions. Ah, Arkham Editions. Never heard of him. Misa de Requiem. Misa de Requiem por Shugai. Ópera en 8 actos de Benvenuto Chieti Brodighera, una obra lírica de triste fama, publicada en Italia en 1768. Se dice que solo se representó una vez con el resultado de un escándalo que se saldó con varios muertos y desaparecidos. El volumen forma parte de la antología de Arkham. Ah, bueno, eso ya lo leímos. Ok, más a Requiem por Sugar. How Eso, many volumes are there in this collection? ok, creo que ya los vimos todos los de la librera, ¿no? Sí. Another volume by Arkham Editions. Corpus Hermeticum, obra de Hermes Trismegisto, traducida y editada por Nathanael M. Coppelius. Hermes Trismegisto fue un famoso, eh, perdón por eso, un famoso alquimista, si no estoy mal. Esta colección de textos sobre distintas creencias es obra de un filósofo legendario. Bueno, era un filósofo. Incluye una traducción de la Tabla Esmeralda, un texto muy popular entre los alquimistas del siglo XVI. El volumen forma parte. Ok. ¿Qué Arkham más? Editions. Never heard of him. Cosas que no deberían ser o no deberían de existir. Una colección de ensayos sobre folclore y leyendas urbanas de Norteamérica, obra del profesor Albert Wilmart de la Universidad de Miskatonic. How many volumes are there in this collection? O era linda. Aunque ahí dice Orea Linda.
un antiguo manuscrito frisio traducido por William R. Sandbach. El texto afirma que en un pasado remoto Europa y otros continentes estaban bajo el control de las matriarcas de este pueblo, y también que nuestro alfabeto deriva de la lengua frisia. Ok, muy interesante, muy interesante. Veamos. Dijo que el problema es que no sé dónde es que están los volúmenes griegos. Ah, aquí hay algo. Ok, Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. ok. Un segundo. Vamos a ver. ¿Dónde está el inventario? Eh, no, pistas. Ah, joder, siempre apacho. Siempre presiono. El, el botón que no es. Ok, no, inventario. Cilindro de Drake. Ok, aquí están los tres cilindros. Selecciona. Ok, entonces tengo que ir a un tocadiscos. ¿Dónde está? Things are not looking good. ¿Dónde? A kind of chalice. Copa, una copa de aspecto muy antiguo, parece hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Conformará algún motivo concreto los rubíes y zafiros? ¿Dónde vergas puedo...? Ah, aquí. Muy bien. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ok. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ok. Vamos a ver. Se supone que ahí está la clave para el asunto The este. chalice of knowledge. Entonces... Ah. Ok. Historia de Darkwater, volumen 4. En el siglo XIX, en plena edad dorada de la industria ballenera norteamericana, empezaron a desaparecer las ballenas de las aguas de Darkwater. Este fenómeno resulta doblemente misterioso si tenemos en cuenta que hasta entonces la región había sido un auténtico refugio para estos cetáceos. En 1847, tras meses de persecución, el Escila regresó a puerto con una criatura gigantesca a bordo. La tripulación aseguraba que el monstruo había devorado todas las ballenas desaparecidas. Tras una noche de combate encarnizado, los supervivientes lograron dar muerte a la bestia y subirla a bordo. Ok. Eh, tengo que escuchar el And these cilindro red 1. drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold.
To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ok, creo saber The que chalice of entonces el knowledge. primer número sería el número de rubíes, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber? Vamos a ver. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok. Luego habla de que somos piezas de no sé qué. Y habla de nuestro número, que sería 4. Y el otro, el 9, ¿no? Probemos con eso. Veamos. Cinco. No es eso. Veamos. No, eran 6. Ah, ok. Es 5, 4 y 9. A ver. No, no. Bueno. Vamos a ver entonces. The chalice of knowledge. Vamos a escuchar el 2. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. No estoy seguro, The amigos. queen has little protection. Bueno, está pues un poco complicado esto. Veamos qué dice la carta. Inventario. Sí. Ok. ¿Qué dice el 1? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it.
I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ok. Vamos a ver, entonces son 3 piezas aquí, creo. Puede ser que solo estaba equivocado en un número, vamos a ver. 5, 3, 9. Ahí está. Vamos. Oh Dios, Zorof, podrá ser, podrá ser. ¿Será este el Necronomicón? Oh my god. No, estamos de nuevo otra vez. No puede ser. Instituto Riverside. En la librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido. Un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Oh my god. Esto de pues proyectarse en otro cuerpo también está en los relatos de Lovecraft, es parte de su mitología. Recuerdo un relato, no recuerdo exactamente cuál es, pero un relato donde hay alguien que se proyecta en el cuerpo de un ser ancestral, de un ser primigenio. Eh, por lo tanto, esto pues definitivamente tiene mucho que ver con Lovecraft y todo pues lo que él representa y su literatura representa. Recuerdo que tenía que buscar algo, pero ya no lo hice. Vamos a ver. Sí, acá. Eh, Blavatsky. Sí. En lo que carga. Ok, sí. Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, fue una escritora, ocultista y teósofa rusa. Su nombre de soltera era Elena von Hahn, y tras un breve matrimonio con Nikifor Blavatsky adoptó el nombre Elena Petrovna Blavatskaya. Ok. Elena Blavatsky fue cofundadora de la Sociedad Teosófica y autora de obras famosas como Isis sin velo, en la que describe los pormenores de una religión de su propia invención, o La Doctrina Secreta, un libro repleto de teorías relacionadas más o menos indirectamente con el hinduismo. Ok, si no recuerdo mal, Isis sin velo era uno de los volúmenes que encontramos en la librería. Así que muy interesante. Dr. Colton, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all.
He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Did you No. inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Se está convirtiendo en pez. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs.
There, there. What have you seen to put you in such a state? His limbs? His body temperature? I don't know what experiments you've undertaken, but this is going too far. Oh, I sense some excitement beneath your indignation. Could it be you wish to join me in my scientific endeavors? You are a brilliant physician, Dr. Fuller, but this man has the attributes of some kind of animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Ok. Tenemos un nuevo objetivo que es entrar en la consulta de Fuller. Entonces esta persona se está convirtiendo en un pulpo. A ver cómo nos va como la doctora Coldan. Veamos. Objetivos principales: entrar en la consulta de Fuller. Ok. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Ok. Recordemos que esta persona, pues, me refiero a la doctora Coldan, es alguien muy preparada en términos de medicina. Así que creo que su conocimiento nos va a ayudar bastante. Veamos. Chronic insomnia. Like half the island. Ok. Vamos a ver. No estoy seguro por dónde hay que ir. Entrar en la consulta. Ok, ahí solo está describiendo lo que pasó con Pierce, de hecho. Así que veamos. Vamos a tener que explorar un poco porque solo así no sé la verdad. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands.
Ok. Hay fever. What's he doing here? Los hospitales siempre tan tétricos, ¿no? Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. He broke his back in an accident down by the docks. I'll just sleep a bit more. Ok. Nada más. De este lado no hay nada, ¿sí? Bueno. Sí, aquí hay algo. Why did nobody tell me about her admission? Irene Sanders. Historial médico de Irene Sanders. El informe describe el estado en el que se encontraba Irene Sanders cuando ingresó en el Instituto Riverside, así como los tratamientos que se le administraron. Fuller añadió una nota manuscrita en la que recomienda su traslado al ala psiquiátrica para que pudiera disfrutar de la paz y tranquilidad que necesitaba. Si no recuerdo mal, Irene es la persona a la que fuimos a visitar, ¿no? Cuando sucedió lo del cuadro del vagabundo. Sí, ella es. ¿Qué demonios? Mrs. Sanders? No lo sé, pero a mí me parece como si estuviera muerta. Ok. I'll just sleep. Ok. Intoxication from breathing organic vapors. Vamos, aquí no hay nada con lo que podamos interactuar. Bien. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Ok. Y no hay nada. Bueno, hay que seguir investigando. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Okay. Aquí. Un par de pacientes ya se fueron. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling.
Ok. No puedo mover, ¿qué tengo que hacer? Ah. Ah, la mano. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Creo que eso no era necesario, pero bueno. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself, and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Ok. La cocina. ¿Qué se supone que voy a encontrar aquí? Huh. Patients and hospital personnel eat the same food. Ok. Supongo que esa información será valiosa en algún momento. Veamos. Ok. Este es el policía. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Ok, en este momento estoy un poco confundido porque no sé si esto está sucediendo antes de los eventos de Pierce o si está sucediendo efectivamente después. No I don't sé. get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ok. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work.
There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Ok. Esa es la puerta de salida. Entonces... This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? El historial está extrañamente incompleto y no incluye detalles sobre el tratamiento, además de desviarse de las prácticas convencionales. Ok, este es el historial médico de Pierce cuando fue ingresado, ¿no? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. Ok, ¿qué sucede? What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Pues qué consuelo con enfermeras así. Parecen las enfermeras de Lix o algo así. Comentario de chavorruco. Ok, bueno. Iba a seguir del otro lado, pero creo que es de este lado que tengo que venirme. Eso es lo que no me gusta. Que no te dicen muy bien en dónde es que... Watch out for the water, Doctor. Okay. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you... Que la medicina y las ciencias secretas, esta interesantísima obra dirigida a un público amplio demuestra hasta qué punto han influido las ciencias alternativas en la medicina moderna. El magnetismo, los remedios tradicionales, la acupuntura china, la hipnosis, la medicina con hierbas, la alquimia y muchas otras han contribuido en cierta medida al enriquecimiento de la disciplina a comienzos de este siglo. Talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Ah, bueno. Esta es la farmacia, vamos a ver qué hay. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Ok. Uomo delincuente. Esta obra pseudocientífica de César el Hombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen. La seriedad del estudio y la fidelidad de las demostraciones podrían llegar a engañar a un lego en la materia. Ok. Aquí. We've been waiting to be restocked for weeks. Sí. Esto parece un hospital de Guatemala. Totalmente. Veamos. ¿Y este hombre quién es? Boiler Room. Bueno, no podemos hablar con él. ¿Y esto qué es? Cirugía. Veamos. The operating room is never accessible after an operation. Ok.
Ok, aquí está el consultorio. Let's hope I can go through the administration office. Ok, es la otra puerta, ¿no? Bueno, no comamos ansias. Vamos a investigar primero qué hay por acá. Si hay algo que podamos revisar antes de entrar a la oficina de Fuller. Aquí hay algo. Manual de referencia de las ciencias médicas. Esta obra, a modo de diccionario, recoge todas las ciencias médicas que se conocen y practican en el mundo moderno, ordenadas alfabéticamente para cada una de las entradas. Se incluye las principales autoridades y obras de referencia. Bueno, vamos. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Ok. ¿Cómo la vamos a distraer? Ah, creo que esto algo tiene que ver con con esto. I don't have any business in the boiler room. Entonces, ¿cómo la distraemos? Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Wait a minute. Where do you think you're going? Ok, ya Dr. sabemos. Colt. Mrs. Donovan. Nobody. But rest. I will tell. Bueno, pero no sé cómo distraerla. Porque por acá no hay nada. Este es uno de los armarios en donde se puede esconder. Bueno, vamos a ver. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ok. It's temperamental, if I understand correctly. Cortar el agua. Ok. Un segundo, vamos a ver. Esto va por acá. Y esto va al boiler room, ¿no?
The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Vamos a ir a buscar la llave, vamos a cortar el agua. Y aquí. ¿Dónde fue que la vimos? Ah, aquí. Sí, 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 sí. Sí. Okay. The key to the boiler room. Listo. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Cerrar la puerta. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ah, carajo. Una herramienta. Vamos a buscar. ¿Dónde podríamos encontrar esa herramienta? Veamos. Tal vez ahí donde estaba la enfermera esta. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Perdón. No, no sé si aquí vamos a encontrar lo que necesitamos. ¿Dónde? Bathroom. Vamos a ver. Aquí es donde estaba al principio, ¿no? Sí. Espera un segundo. ¿Se fue? ¿Quién es esa? A ver. Esto solo es un baño. Ajá. Perfecto. Vamos. Por eso hay que revisar todos los lugares. Ok. Okay. Yeah? I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Sí. Volver con Elizabeth. Ok, vamos con Elizabeth entonces. ¿Dónde estaba Elizabeth? Aquí. Sí. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Ok. Tenemos que entrar en la oficina. ¿Dónde está la señora esta? Ok.
last. The missing files must be hidden here. Vamos a cerrar la puerta. Lo que no me gusta esto porque sé que en cualquier momento me van a descubrir. ¿Dónde? Ok. The Stendhal syndrome. Of course. This is Estudio, where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. estudio de psicología. Un estudio sobre el síndrome de Stendhal, una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte. Interesante. ¿Qué más? Ajá. No veo dónde más puedo registrar. O al menos no me deja interactuar con nada. ¿Qué rayos? Esta es otra puerta. O tal vez sí. I should go another way. No lo sé, amigos. Estoy un poco confundido. No veo nada más con lo que podamos interactuar. Nada. ¿Hay algo? Ajá. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ajá. Veamos. Rotar. Okay. I've unlocked something. Patient Okay. files. I was right. Okay. Es una entrevista, Sarah Hawkins. Wow. Espérense. Veamos. Inventario, esto. Entrevista a Sarah Hawkins. Este cilindro estaba escondido en el despacho de Fuller. En él registró sus impresiones sobre una de las muchas sesiones de psicoanálisis a las que sometió Sarah Hawkins. Ok. Bueno, vamos a escucharlo. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Okay. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller.
What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Ok, creo que tengo que... Aquí. Un Of zapato. course. Sarah Hawkins is the connection. Un zapato parcialmente quemado. Parece ser que perteneció a Sarah Hawkins. ¿Ya podemos salir de la reconstrucción? No. No. Hay que encontrar... ¿Quién es este? Aquí. Why is Ethan on medication? ¿Hay algo más? No sé. Pero el hecho de que todavía me salga, aquí está. Claro. This finger belonged to a woman. Why keep it Listo. here? Muy bien. Ahora sí. Yo sabía que algo faltaba. Ahora qué va a pasar. Se me hace que va a entrar Fuller a la oficina. I must go back to the basement. Ok, nuevo objetivo. Bajar a la sala, al ala de psiquiatría. No sé. No. Bueno. Vámonos. ¿Dónde está el ala de psiquiatría? ¿Es por acá? Sí, aquí es, lo recuerdo. Oh, no, tal vez no es acá. No sé si es aquí, la verdad. ¿Qué demonios? Ah, sí, 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 sí. Pero... ¿esto? Oh. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Oh, mierda. Mierda. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Ok, aquí tenemos que ver. Veamos. I came to this island to investigate a death and ended up in your shop. How convenient. I'm serious. I saw the broken glass and followed the path. The book. Why was it in the safe? Have you read it?
answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Estas cosas bloqueadas me hacen pensar que tal vez tendría que estar como que más avanzado en esas cosas. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Okay. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Otra vez tengo que ir a ese maldito lugar. Virus.